Mi nombre es Adeline Ashford y tengo 34 años. Durante 3 años había estado pagando silenciosamente casi todo lo que disfrutaba mi familia. La hipoteca de la casa en la que vivían mis padres y mi hermana menor Renata, el fondo de cruceros familiares, incluso el campamento de verano de gemelos al que mi madre insistió en que toda la familia asistiera junta como una tradición de unión. Nunca pedí crédito. Solo quería que mis hijos, Theo y Silas, crecieran sintiendo que pertenecían a algo más grande que nosotros dos, ya que su padre falleció cuando ellos tenían 3 años. Esa mañana empezó como cualquier otra, preparando café, gemelos, discutiendo sobre cereales, la luz del sol atravesando las persianas de la cocina mientras me desplazaba por el itinerario del crucero una vez más, revisaba las asignaciones de camarotes, hacía coincidir los boletos de excursión con los nombres. Entonces sonó mi teléfono. Era mi madre. Recuerdo dejar mi taza lentamente porque algo sobre el momento se sintió mal. Demasiado temprano, demasiado recortado. El mensaje decía: los planes cambiaron. Tú y los gemelos no vendréis. Tu hermana solo quiere familia real en el crucero. Lo leí 3 veces antes de que aterrizara por completo. Verdadera familia. Palabras que había escuchado usar a mi madre antes de pasada, generalmente al comparar el matrimonio de Renata con mi viudez, pero nunca tan directamente, nunca dirigidas a mis hijos como un veredicto. La llamé de inmediato. Ella recogió el cuarto anillo. El ruido de fondo del tintineo de los platos, como si estuviera preparando el desayuno, no molestaba. Le pregunté a qué se refería, y suspiró como si yo fuera el que estaba siendo difícil. Ella dijo que Renata se sintió incómoda con los niños en una escapada romántica con la familia de su nuevo prometido, uniéndose a mitad del viaje, que no fue personal, solo logística, solo asientos y espacio en la cabina. Pregunté de quién era la idea del crucero. Ella hizo una pausa. La mía, admitió, pero Renata está pagando las suites mejoradas ahora, así que realmente es su viaje lo que debe planear. Me senté en silencio durante un largo momento, mirando la encimera de granito que había elegido para esa casa 2 años antes, la que ayudé a pagar a mis padres cuando su fondo de jubilación se quedó corto, la que Theo y Silas aprendieron a andar en bicicleta. Frente a, llamó su segundo hogar. Le hice una pregunta más. ¿Seguimos siendo los niños y yo parte de esta familia o no? Y ella no respondió de inmediato, lo cual fue respuesta suficiente. Le dije que necesitaba pensar y colgué antes de que se me quebrara la voz frente a mis hijos, que ahora me miraban desde la mesa, sintiendo que algo andaba mal, como siempre hacen los niños. Los envié a la escuela ese día con el almuerzo empacado y la promesa de que todo estaba bien. Luego me senté en mi escritorio con mi computadora portátil abierta y mis manos más firmes de lo que esperaba. Abrí todas las cuentas, el depósito del crucero, la contribución mensual a la hipoteca de mis padres, la asistencia para la matrícula de los cursos culinarios de Renata, que había financiado silenciosamente durante más de 1 año sin mencionarlo a nadie fuera de mi contador. Uno por uno, cancelé todos los pagos automáticos. Llamé al banco por la casa siguiente, la que legalmente todavía estaba a mi nombre porque yo era quien calificaba para el préstamo, cuando el crédito de mis padres no podía liquidarlo, en la que habían vivido sin pagar alquiler durante 6 años creyendo que era simplemente generosidad familiar sin condiciones. Contacté a un agente inmobiliario de mi confianza, le expliqué la situación con una voz que incluso me sorprendió por lo tranquila que sonaba, y a las pocas horas de que se ordenara el letrero de venta para una casa en la que nunca había vivido, pero que había construido con mi propia firma. Ese mismo día cancelé los pagos, vendí la casa en la que vivían y me fui de la ciudad con mis hijos. No grité, no envié un mensaje enojado, ni siquiera les dije lo que había hecho. Simplemente empaqué 2 maletas, recogí a Theo y Silas temprano de la escuela. Les dije que íbamos a emprender nuestra propia aventura y conduje 3 horas hasta un pequeño alquiler costero que había reservado con un nombre diferente en caso de que alguien viniera buscando demasiado pronto. Los gemelos pensaron que era emocionante. Un viaje improvisado a la playa, sábanas nuevas, una ventana nueva que daba al agua en lugar de a un callejón sin salida. Les dejé creer eso por ahora. Lo que no sabían, lo que nadie sabía todavía,
era que en algún lugar de mi país el papeleo ya se estaba moviendo, los listados ya estaban activos, y un capítulo de mi vida definido por el sacrificio silencioso se estaba cerrando sin el permiso de nadie más que de mí. Esa noche, mientras los niños dormían en una casa que nos pertenecía solo a nosotros, puse mi teléfono en silencio y lo dejé boca abajo en la mesita de noche, sintiendo ya que la calma no duraría. Y cuando mis padres y Renata finalmente aterrizaron de su crucero, esperando regresar caminando a la casa que les había construido, lo que les esperaba cambiaría todo. Aterrizaron un jueves por la tarde, quemados por el sol y relajados, arrastrando maletas llenas de perfumes libres de impuestos y gafas de sol a juego. Y el primer instinto de mi madre, según la vecina que me llamó más tarde por preocupación, fue caminar directamente hasta la puerta principal de esa casa como lo había hecho 1000 veces antes. Excepto que su llave no giró. La cerradura había sido cambiada 3 días antes por el mismo cerrajero que contraté la mañana en que tomé todas las decisiones que terminarían definiendo el resto de mi vida. Mi madre se quedó allí confundida, luego irritada, luego alarmada, cuando notó el pequeño letrero rojo y blanco plantado en el macizo de flores que solía cuidar cada primavera, el que decía vendido, contingente, cerrando en 14 días. La vecina, una amable mujer mayor llamada Marguerite, que había visto crecer a mis hijos desde el columpio de su porche, dijo que la cara de mi madre se puso pálida incluso antes de llamarme. Mi teléfono había estado apagado la mayor parte de ese día, metido en un cajón mientras Theo y Silas construían castillos de arena fuera de nuestro alquiler, aprendiendo a montar las olas pequeñas sin flotadores por primera vez. Cuando finalmente volví a encenderlo esa noche, la pantalla se iluminó con algo que no esperaba. 43 llamadas perdidas apiladas una encima de la otra. Mensajes de voz desbordados, mensajes de texto que iban desde confundidos hasta furiosos y desesperados. ¿Es esto un error? Llámame ahora mismo. ¿Qué hiciste? Necesitamos esa casa. Por favor, Adeline, por favor, vuelve a llamar. Me senté en los escalones del porche con la brisa del mar tirándome del pelo y los leí lentamente, uno por uno, sintiendo algo que no esperaba sentir. No culpa, tampoco triunfo, solo claridad. Finalmente llamé a mi madre una vez que los niños se durmieron. Su voz se quebró en el momento en que escuchó la mía, exigiendo respuestas, preguntando cómo podía hacerle esto a mi familia. Y le pregunté con calma a qué familia se refería. La misma familia que canceló a mis hijos de unas vacaciones que pagué sin una sola conversación. Tropezó con sus palabras, trató de suavizarlas, dijo que era decisión de Renata, no realmente de ella. Y le recordé que ella fue quien envió el mensaje. Ella fue quien eligió el silencio cuando le pregunté si mis hijos todavía contaban como una verdadera familia. Hubo una larga pausa, luego Renata agarró el teléfono. Su voz aguda con el derecho que había financiado silenciosamente durante años sin quejarme, acusándome de reaccionar exageradamente, de destruir su hogar por una pequeña falta de comunicación. Le dije que no fue una falta de comunicación, fue una decisión, de ella y de nuestra madre, y las decisiones tienen consecuencias. Le expliqué, sin levantar la voz, que la hipoteca había estado a mi nombre porque ninguna de ellas calificaba sola, que cada pago durante 6 años había salido de mi cuenta, que la casa nunca fue un regalo, solo un préstamo de confort que estaba eligiendo reclamar. Renata me llamó cruel. Le dije que su crueldad estaba excluyendo a 2 niños de 8 años de un crucero familiar porque su existencia aparentemente complicaba las oportunidades fotográficas de su prometido. Silencio de nuevo. Mi madre volvió a la línea, esta vez suplicando en lugar de acusar, preguntando a dónde iríamos, qué les pasaría ahora que la venta ya estaba en marcha. Y le dije la verdad, que ya había firmado documentos para una casa más pequeña cerca de la costa, una lo suficientemente grande para nosotros 3, una en la que nadie volvería a decidir que mis hijos no eran lo suficientemente reales como para pertenecer. No me regodeé, no enumeré quejas de años pasados. Simplemente la dejé sentarse con la incomodidad de las consecuencias por primera vez en más tiempo de lo que podía recordar. Durante los días siguientes, las llamadas pasaron de frenéticas a ocasionales y finalmente a silenciosas, reemplazadas en cambio por un solo correo electrónico del abogado de la familia del prometido de Renata, preguntando sobre el cronograma de la venta de la casa, confirmando que incluso ellos entendían que el terreno había
cambiado permanentemente. Vendí la propiedad en 2 semanas, usé parte de las ganancias para comprar nuestra nueva casa directamente y puse el resto en cuentas de ahorro para Theo y Silas, asegurándome de que su futuro finalmente estuviera protegido por límites en lugar de culpa. Algunas noches todavía pienso en la versión de mí misma que se habría disculpado solo para mantener la paz, que habría encontrado la manera de pagar un crucero más, una excusa más, un borrado silencioso más de sus propios hijos para comodidad de personas que nunca lo consideraron mío. Pero ver a Theo y Silas correr descalzos por nuestro nuevo porche, riendo sin saber nada de la tormenta que sucedió detrás de ellos, me recordó que alejarse no era abandono, fue protección. Construí algo nuevo a partir de los escombros de expectativas que nunca fueron justas para empezar, y por primera vez en años, mi familia, la que realmente importaba, se sintió completa. Si esta historia te conmovió, si crees que la verdadera familia significa presentarse a las personas que se presentan a ti, presiona el botón de suscripción ahora mismo, porque hay muchas más historias como esta esperándote y créeme, no querrás perderte lo que viene después.